Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos en la semana número 4. Nuestro curso es ofimática. Muy bien. Y el día de hoy vamos a estudiar el tema referente a lo que son solamente las tablas nada más. Hoy vamos a aprender a hacer diferentes tipos de tablas. No te pido algo complicado, te pido algo que sea rápido, fácil y entendible. Por eso que el día de hoy vamos a hablar del concepto de tabla, elementos de una tabla. Es importante saber insertar tablas. También es muy importante saber seleccionar los elementos de una tabla, modificar los estilos, combinar sombreados, bordes de una tabla. Chicos, básicos nada más, nada sofisticado. Y también tenemos que entender el día de hoy la alineación de los textos en una tabla, porque en una tabla ustedes pueden poner textos, pero esos textos deben saber alinearlos, ¿no? En la parte superior, medio o inferior. Para ello entonces vamos a mostrarles aquí en la parte superior lo que es nuestra tabla, ¿de acuerdo? Este es el símbolo de la tabla que vamos a trabajar y vamos a desarrollar. Bien, observa la imagen detenidamente. Esta es una imagen por la cual yo he seleccionado lo que es la tabla y en esta tabla, cuando ponemos la tabla me va a decir que puedo eliminar, puedo insertar hacia arriba, puedo insertar una tabla hacia abajo, puedo insertar una tabla hacia la izquierda, hacia la derecha, puedo combinar también, miren el combinado que es simpático, puedo, el que está aquí en medio es el combinado, ¿ves? Yo puedo tener las tablas así, las puedo combinar y también las puedo dividir. Si yo tengo una tabla, la puedo dividir acá en dos y también en dos, ¿no? Y también yo puedo dividir una tabla. Entonces, la pregunta es que conoces estas herramientas, qué funciones son las que cumplen, qué es una tabla en Word y qué es una celda. Entonces, aquí vamos a aprender un poco el tema de las tablas. Muy bien, tenemos por aquí algún video que les voy a mostrar que está dentro del aula virtual para que ustedes lo puedan ver. Bueno, hoy vamos a ver cómo crear tablas en Word y cómo editarlas en caso de que necesitemos crear tablas un poco más complejas en Word. Para eso simplemente tenemos que abrir un Word e ir a la pestaña de aquí arriba que pone Insertar. Y en Insertar vamos una opción que pone Tablas, clicamos aquí sobre Tablas. Y aquí ya por defecto nos deja escoger una tabla de una forma muy visual, donde podemos escoger el número de filas y de columnas que queramos para nuestra tabla. El único inconveniente es que si queremos hacer tablas muy grandes, pues estamos limitados en cuanto a número de filas y al número de columnas. Bueno, el máximo, como podemos ver, creo que son 10 columnas y 8 filas. En caso de que necesites hacer una tabla un poquito pues, con más celdas, pues podemos ir directamente aquí a insertar tabla. Y aquí podemos escoger el número de columnas y de filas que queramos. En este caso yo para el ejemplo voy a hacerlo desde aquí, desde la forma visual. Vamos a crear por ejemplo una tabla así. Aquí tenemos esta tabla creada. Una vez creada, puede ser que mientras estemos editando esa tabla necesitemos más filas o más columnas o incluso eliminar algunas de las columnas que hayamos creado. Por eso no habría problema porque situándonos encima de una de las filas o de las columnas sobre la tabla con botón derecho podemos, como puedes ver, eliminar una celda o incluso seleccionando toda una fila podemos eliminarla, ¿vale? Podemos eliminarla o incluso podemos crear celdas o filas o columnas, ¿no? Imaginemos que queremos por ejemplo crear una columna más, podemos insertar una nueva columna a la derecha o a la izquierda, en este caso daría un poquito lo mismo y crearemos una columna más. Lo mismo sucede si necesitáramos más filas, podemos clicar aquí y podemos insertar más filas, ¿vale? Por ejemplo encima o abajo, por ejemplo vamos sobre abajo y aquí podemos ir creando tanto filas como columnas. También las podemos eliminar, podemos coger y eliminar, seleccionar las que nos sobren
y las podemos eliminar celdas, y ahí tendremos la tabla más reducida. En caso que necesitemos una estructura de tabla un poquito más compleja, también, por ejemplo, podemos coger y combinar celdas. Por ejemplo, podemos coger dos celdas y con botón derecho podemos clicar sobre combinar celdas. Esto podemos coger dos celdas, ya sea de una fila o incluso de una columna. Podríamos seleccionar, por ejemplo, varias celdas y con botón derecho podríamos combinar esas celdas. También, en caso de que lo necesitemos, también podemos dividir celdas. Por ejemplo, podemos coger esta celda y podríamos dividir la celda. Nos podemos escoger cuántas columnas queremos y cuántas filas. En este caso lo voy a dividir en dos, y como podemos ver nos ha dividido esta celda en dos. Podríamos hacer también lo mismo con otras celdas, de esta forma. De esta forma podemos prácticamente hacer la estructura que queramos. También podemos coger y, por ejemplo, eliminar, esta fila con botón derecho, la podemos eliminar columna. También podemos crear nosotros las líneas desde la opción de dibujar tabla. Para eso nos podríamos ir a presentación y aquí tenemos la opción de dibujar tabla. Desde aquí nos va a aparecer una especie de lápiz donde nosotros vamos a poder dibujar nuestra tabla. Por ejemplo, yo quiero aquí una división, por ejemplo, de forma horizontal. O incluso aquí también podríamos crear otro tipo de separación, también vertical, y podríamos ir dibujando las celdas que nosotros quisiéramos. Al igual que podemos dibujar estas separaciones, también las podemos borrar con la opción de borrar. Nosotros podemos seleccionar una y borrarla, y de esta forma dibujar la estructura de tabla que nosotros queramos. En caso de que necesitemos dibujar más, pues podemos coger esto, dibujar tabla, y ahí, como podéis ver, pues he creado otra división de otra celda. Estas celdas, a su vez, también las podemos ir modificando. Si nos ponemos entre medio de la celda nos va a aparecer este simbolito con las dos flechitas donde podemos mover esas filas, tanto horizontal como verticalmente, y de esa manera podemos crear nuestras tablas y hacer estructuras todo lo compleja que necesitemos. Pues bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que te sea práctico. Dale a me gusta, recuerda compartir este vídeo porque así me ayuda muchísimo en el canal. Si te interesa este tipo de vídeos, suscríbete porque voy a estar subiendo nuevos vídeos de esta temática. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bien, una vez visto ya nuestro video, entonces es importante responder. En ese video nosotros hemos visto cómo se crea una tabla, cómo se parte la tabla en dos, cómo se adiciona una nueva tabla, etcétera, etcétera. Pero tenemos que mencionar por qué son importantes las tablas en Word. Las tablas en Word son importantes porque le va a dar no solamente la belleza al documento, sino también el orden a un documento. Y este orden es muy importante. Y siempre ese orden se da en base a lo que son las tablas. Esas tablas que nosotros vamos a insertar en nuestros documentos tienen una particularidad, que tienen tanto un eje llamado vertical y un eje también llamado horizontal. Y cada uno ocupa un espacio de memoria dentro de nuestro documento. ¿Lo utilizarías para qué? ¿No? Entonces, si tú vas a tener una relación de pacientes, podrías poner su nombre, su apellido, su teléfono y su correo electrónico, ¿cierto? Entonces eso lo haces en tablas bonitas para que tú lo tengas ya dentro de tu proyecto de trabajo que ustedes van a desarrollar. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos elementos de la tabla, ¿no? Entonces al finalizar esta sesión, ustedes, chicos, insertarán pues tablas en Word y así tendrán que facilitar la distribución de los textos y los gráficos que contiene en la cuadrícula. Entonces vamos nosotros a ir viendo algunos elementos fundamentales. El temario del día de hoy está referido a la tabla y los elementos de la tabla. Vamos a ver cómo se inserta, cómo se selecciona elementos de una tabla, cómo se modifican los estilos, cómo se combinan y cómo se alinean lo que son los textos. Para ello, entonces, yo les tengo ya un trabajo pendiente.
Entonces, una tabla está formada por celdas o casillas agrupadas por filas y columnas. En cada celda se puede insertar textos, números y gráficos. Ustedes van a ver aquí lo que es la tabla. Le han puesto nombre, apellido, segundo apellido y lo que es el grupo. Las tablas me permiten organizar la información en filas y columnas. Vamos a ver cómo es que se organizan esa información. Bien, ¿cuáles son los elementos fundamentales de la tabla? Una tabla está compuesta por columnas, que son las líneas verticales de la cuadrícula. Las filas son las líneas horizontales de la cuadrícula y las celdas son el cuadrito de la tabla. Acá nosotros vamos a poder revisar lo que es el controlador de movimiento, que es este botoncito que está acá, donde tú puedes mover tu columna de un lugar a otro. Entonces tienes acá la columna, esta se llama celda, y aquí, esto de acá, se llama la fila. Entonces ya hemos conocido algunos elementos fundamentales de lo que es una tabla. Ok, seguimos entonces. ¿Cómo se insertan las tablas? Nos ubicamos en insertar y le decimos tabla. ¿Ok? Entonces, así se insertan las tablas. Insertar tabla. Perfecto. Cuando le digo yo insertar tabla, me va a salir una cuadrícula por el cual yo debo seleccionar las tablas que voy a desarrollar o voy a trabajar. Entonces, yo selecciono los cuadraditos y entonces aparecerá mi tabla. ¿Correcto? Entonces la segunda opción es haciendo clic en insertar tabla, se abre una ventana que permite especificar el número de filas y columnas que desea para la tabla. Entonces yo puedo decirle número de columna 5 y número de filas número 2. Entonces así yo puedo insertar también tablas llamadas personalizadas. Para insertar tablas, la tercera opción es el uso de dibujar tabla. Entonces tengo yo un botoncito acá que me va a salir un lapicito y yo puedo, con esta opción, es un poco más lenta, pero ese lapicito me va a permitir retocar lo que son las tablas totalmente especializadas. Este de acá vendría a ser el lapicito para poder redibujar lo que se llaman las tablas. ¿Cómo inserto tablas? ¿No? Entonces, yo le digo insertar tablas, ok, convertir texto en tabla, también yo lo puedo desarrollar y puedo yo poner 1, número de columnas 1 y número de filas 12. Entonces ahí voy a redibujar el conjunto de tablas. Noten que al lado derecho tengo una lista de palabras y si yo le digo, le creo las tablas, inmediatamente van a aparecer dentro. ¿Cuáles son esos elementos? Seleccionar la fila y seleccionar una columna. Acá yo estoy seleccionando una fila y aquí estoy seleccionando una columna. Recuerda que la intersección de una fila con una columna me va a dar una celda. Esa celda es una porción de memoria. Las celdas también pueden ser seleccionadas. Cuando ustedes seleccionan una celda, se va a pintar esa celda. También pueden seleccionar lo que es la tabla. Seleccionan todo y seleccionan la tabla. Yo puedo seleccionar varias celdas y pintarlas, ¿no? Con eso para ello utilizo la tecla control y selecciono la celda que yo quiero iluminar. Bien, tenemos aquí seleccionar elementos de una tabla. Otra manera de seleccionar es siguiendo los siguientes pasos. En la herramienta de tabla se da clic en la pestaña presentación. En el grupo de tabla se da clic en seleccionar. En el cuadro que te aparece se escoge el elemento que deseas tú seleccionar para poder redibujar algún tipo de tabla. También las tablas pueden ser modificadas. Entonces también ustedes van a ver que hay unos botoncitos acá en la parte superior por el cual ustedes pueden modificar la tabla dependiendo del tipo de trabajo que estén haciendo o estén desarrollando. Se pueden modificar las tablas
de diferentes maneras, desplazando, seleccionando lo que nosotros queremos hacer. También hay otra parte que es fundamental, que son los estilos de la tabla. Cuando ya tenemos una tabla, la seleccionamos, le decimos diseño y podemos nosotros tener diferentes tipos de estilos. Ven ustedes acá, le puedo poner un color totalmente diferente. Este es el estilo de la tabla. También lo que habíamos visto en el video era cómo combinar una tabla, ¿cierto? Entonces, por ahí también tenemos unos botoncitos que nos va a ayudar a combinar estas tablas de presentación. También hay otras formas de combinar. Haciendo clic derecho, seleccionamos y combinamos también lo que son las tablas. Combinar la celda. Cuando combinamos celdas, seleccionamos una sola celda, ¿cierto? Y luego esa celda se le dice clic derecho y lo podemos decir combinar. Entonces no podemos combinar la celda para poder manejar. Observen acá el botoncito que yo les he puesto en la parte superior para combinar las celdas. También se pueden dividir las celdas, ¿no? Entonces yo puedo tener una celda y la puedo dividir en dos. Para ello entonces utilizo este botón que está en la parte de arriba donde dice dividir celdas. Recuerda que debes tener una celda seleccionada. Paso número 2, tienes que elegir el número de columnas y de filas que tú deseas. Y el paso número 3 es la celda va a quedar dividida. Yo le puedo decir 4 de 1. Y entonces acá mira es 1, 2, 3 y 4. 4 de 1. También podemos combinar una tabla. Recuerda que la tabla, cuidado, tenemos tabla y también tenemos celda. ¿Ya? Entonces, el conjunto de celdas me va a dar una tabla. Para dividir una tabla en dos tablas, la fila seleccionada será la primera fila de la nueva tabla. Entonces, seleccionamos, ¿de acuerdo? Paso número 1, paso número 2. Entonces, le decimos dividir tabla. Este botoncito me va a ayudar a dividir la tabla y me va a poner tabla 1 y la tabla número 2. Así combinamos lo que son las tablas para poderlas partir en dos. También podemos sombrear las tablas, ¿no? Entonces, si yo tengo una tabla, me voy a donde dice, en la pestaña diseño, le digo sombreado y puedo elegir un color y le pongo el color a lo que es mi tabla. Recuerda que la tabla ya debe estar hecha para yo poderla sombrear. ¿Ok? También tengo estilos de tabla y también ya los colores van a salir por defecto. Además también quiero aprovechar para poder ver acá el tema de bordes, ¿no? También yo le puedo cambiar los bordes a una tabla. Entonces para ello, en la misma tabla yo selecciono mi tabla y le puedo cambiar los bordes. Le puedo poner un borde más delgado, un borde más grueso, etcétera, etcétera. A un punteado también le puedo poner a los diferentes tipos de bordes, ¿no? Entonces los estilos de borde de una tabla muestra la lista de estilos de línea, como la doble, la punteada, la sólida, como le estaba comentando. O también le puedo poner un color de borde, ¿cierto? Entonces para ello me voy a estilos de lo que es los bordes. También tenemos otros estilos de borde para ponerle lo que es el color, el grosor, que es muy importante. Normalmente viene por defecto uno de ellos, medio punto. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono 3 puntos en el borde de la tabla, cuando quiera hacer otra vez otra tabla, me va a salir con ese borde. Entonces, si yo hago un borde, debo regresar. Es muy importante, porque muchas veces se queda pegado a la configuración del borde y cuando yo hago otro borde, me sale con el borde demasiado grueso o demasiado delgado. Por eso que tengo que dejarlo siempre en un punto o punto y medio, como ustedes estén trabajando. ¿Ya? Entonces, esa es la única observación que hago con respecto a los bordes de una tabla. Recuerda, si haces un grosor de línea en un borde, entonces esa configuración se va a quedar pegada. Déjala en su lugar donde estaba. ¿Ya? Si te sale un borde demasiado grueso, entonces es porque tienes que ir a borde y regresar a un punto o también a un cuarto de punto. Bien,
También existen estilos de bordes, ¿no? Muestra la paleta de bordes, los diagonales están disponibles solo para una celda de la tabla. ¿Ya? Entonces podemos también alinear los textos en una tabla. Acá vamos a decirle, seleccionamos la tabla, le decimos alineación de texto. También tenemos la opción para poder alinear, mira, arriba, abajo, al centro, que son los grupos de alineación. En el ejemplo estamos viendo derecha superior, centro superior, izquierda superior, derecha centro, 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 ¿ya? Izquierda centro, derecha, centro inferior, izquierda inferior, ¿no? Entonces también hay alineaciones que se van a ver dentro del documento. Bien, profesor, en mi máquina no sale la alineación. Dale clic derecha y le dices alinear texto de una tabla. Te va a salir. Las direcciones también te van a salir con clic derecho, alineación de texto de tipo vertical, horizontal, ¿no? Esto es muy interesante también en el ejercicio que les estoy planteando. Ustedes van a tener este ejemplo para poderlo practicar. Bien, muy bien chicos. Tiempo 15 minutos, dice una vez terminada, envíe el documento en Word. Asunto, actividad, semana 4 del campus virtual. Entonces todo esto chicos recuerden que tiene nota. Yo les voy a mostrar en un momento cuál es el trabajo que les estoy proponiendo a ustedes. ¿Ya? Entonces el día de hoy no te olvides que tenemos que reflexionar sobre la clase el día de hoy, en una palabra, una frase y una idea. Las consultas por el WhatsApp, chicos, y acá tenemos las referencias bibliográficas y muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la práctica. ¿Cómo es la práctica que yo te estoy planteando el día de hoy? Bien, esta práctica la vas a encontrar en el aula virtual, ¿ya? Debajo del video, y esta es la evidencia de la clase. ¿Ya? Aquí tenemos la calificación, acá está la actividad grupal, no es la semana 14, ¿de acuerdo? Si no, acá me he equivocado yo, estamos hablando de otra semana de clase, ¿ya? La semana número 4. Ok. Y acá pones el profesor, la fecha, observaciones. Y acá tenemos las tablas, ¿ok? Este es un ejemplo, ¿no? De para qué sirve utilizar las tablas en Word. Esta no la vas a hacer, obviamente, pero me gustaría que la practiques en tus momentos libres, ¿de acuerdo? Muy bien, no olvides de la foto grupal, y aquí está mi foto, la foto de los alumnos de Carrión, y bueno, y aquí está ya la parte de la clase. Entonces aquí tú dices, profesor, necesito hacerlo igualito. Sí, muy bien. Mira, acá el secreto es el siguiente. Cuentas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Entonces le dices insertar, tabla. Acá cuentas 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas tablas de abajo hay? Ah, hay 2 celdas más. Listo. Y solamente lo que tienes es que copiar lunes, martes, miércoles, jueves. Acá en la parte de abajo exportaciones, 12 millones, 15 millones, 13 millones y 12 millones. ¿Ok? ¿Quedó claro? Pero también en el ejercicio número 2 te digo que dibujes esta tabla, ¿correcto? Entonces también aquí es importante que ustedes, el secreto es el siguiente, cuenta, mira, acá cuentas acá, dice lo siguiente, vas a hacer una tabla de 2, ¿correcto? Empezamos así, insertar, tabla, y le damos 2. Ah, ya, profesor, pero esto está un poquito más allá. Excelente, entonces vamos a aquí y la vamos a mover y la ponemos aquí. Ya está. Ahora bien, usamos una tecla llamada tabular, ¿cierto? Hay una tecla tabular y yo voy a, con esa tecla, voy a acá, otra tabla más. Entonces acá yo tengo, mira, cuenta las tablas, acá hay una y acá hay 2, porque esta está en 4. Entonces esta la tienes que partir.
¿De acuerdo? Entonces divides la tabla y le dices de 2. ¿Ok? Ajá. Ya tenemos acá creación de tablas y acá es 1, 2, 3, 4. Entonces esta también la partes. Le dices acá dividir celdas y acá le pones 2, 3 y 4. ¿Ves? Y aquí lo tienes. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y así continuamos con la siguiente tabla. Pero esta tabla de acá donde dice 6, ok, acá. Entonces, estas tablas que están aquí, le decimos clic derecho y le decimos combinar. Y ahí se combinó. Y acá le pongo 6. Acá le pongo 1, 2, 3, 4. Ah, pero esta tiene 1, 2, 3 y 4. Ah, entonces habría que partirla acá. Clic derecho, ok. Y acá voy a tener que dividir las celdas y le digo que 2, 3, 4. ¿Ves? Y le digo aceptar. Ah, acá tengo 1, 2, 3 y 4. Pero este de acá donde dice ejemplo, mira, lo seleccionas, le das clic derecho y acá le vas a decir combinar celdas. ¿Ves? Ah, ya están combinadas porque acá hay que poner la palabra elemento. Ya tienes listo lo que es tu tabla. ¿Correcto? Solamente, primero hay que hacer la tabla, ¿de acuerdo? Y luego hay que llenarla. ¿Ya? Esa es la idea. Mira, acá te dice los días de la semana. Entonces, los días de la semana, ¿cuántos son? 7. Insertar tabla, cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada más te está pidiendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dice hacer una tabla con frutas y precio. A, sencillo, insertar tabla. Y acá le voy a poner fruta. Y acá le puedo poner precio, ¿cierto? Entonces esta tabla también va a tener algunos beneficios. ¿Ves? Yo puedo achicar esta tabla y listo, y la puedo mover. Dice tabla de datos personales. Ya puedo poner nombre y apellido, ¿de acuerdo? Y edad. Ahí está. Entonces aquí le digo insertar tabla, nombre, apellido y edad. Ya acá puedo poner nombre, y apellido. Y acá le puedo poner edad. Y acá también le podría poner fecha de nacimiento. Ahora, que tengas 2 personas suficiente para que se complete la actividad de los datos personales. Agenda telefónica, también le pones nombre, apellido y teléfono. Acá insertar, tabla, nombre, apellido y teléfono. ¿Ves? Acá le pongo nombre y apellido. Y acá le voy a poner teléfono. Entonces aquí voy a poner también 2 personas para que no se haga tan largo el video y ustedes también puedan avanzar lo más rápido posible. Listo, ya está. Ahora acá tenemos el ejercicio 6. Hay que hacerlo igualito acá abajo. Y el ejercicio número 7. ¿Ya? Número 7 también. Acá tiene unos bordecitos, entonces para que lo puedan hacer. Y el ejercicio número 8. Ah, este es el más complicado. ¿Ya? Entonces, si has hecho los primeros ejercicios, este lo vas a poder hacer idéntico aquí en la parte de abajo. Recuerda que acá tiene un borde, ¿eh? Un borde gruesecito. Ya, aquí la celda también está cortada. ¿Cuál es el secreto? Mira, acá tienes 1, 2, 3, 4. Haces una celda de 4. Y después ya lo vas clasificando. Acá hay 3, 3, 3. 3, 1. Ah, acá hay 2. Ok, entonces también lo vas a... Primero hace el formato y después lo escribes. Ya, este es el más complicado.
¿de acuerdo? Y tenemos el último, también el último ejercicio, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan desarrollarlo, si bien, si lo pueden hacer en el tiempo que estamos nosotros, la tareita, se llama la tareita, pero también te lo dejo para que lo hagas en casita, ¿de acuerdo? En casita para que practiques. A ver, aquí practica. Ah, uy, el profe me ha dejado esta tablita, qué complicada. ¿Cómo lo habrá hecho? Ya, voy a hacerla. Entonces te pones a hacer. Te puede demorar 3 horas, 4 horas, 5 horas, todo el día, pero la idea es que ustedes lo practiquen. Ya, esa es la idea, que lo practiquen y quede igualito. ¿Por qué? Porque esta parte, para aprender la parte de tablas, se aprende, chicos, practicando, no se aprende mirando. ¿Ya? Ustedes tienen que practicarlo, mírenlo bien, analícenlo bien y ustedes lo tienen que practicar. ¿Ya? Entonces, no se olviden de la foto grupal en la última parte, ¿ya? Del grupo de trabajo para poder trabajar esta primera parte. Muy bien, chicos, hemos terminado ya la explicación de la práctica, ¿de acuerdo? Esta va a tener una nota grupal. Gracias, chicos, y nos vemos la próxima clase.